¿Por qué existe Satanás? Esta es una de las preguntas más complejas y debatidas en el mundo de la teología, la filosofía y la fe. Si Dios es todopoderoso, bueno y justo, ¿por qué permitiría la existencia de una figura que representa el mal, la rebelión y la destrucción? ¿Por qué no lo eliminó desde el principio? Para muchos, la existencia de Satanás parece un error, una contradicción, una amenaza al orden perfecto que se espera de un Dios soberano. Pero para otros, Satanás cumple un papel específico en el gran plan de Dios. Un papel que, aunque oscuro y perturbador, tiene un propósito. La Biblia presenta a Satanás como un ser real. No es una metáfora del mal, ni una simple representación simbólica. Es una entidad espiritual con voluntad, inteligencia, propósito y poder limitado. Su historia no comienza en el infierno, como muchos piensan, sino en el cielo. Era un ángel. No cualquier ángel, sino uno de alto rango, lleno de belleza y sabiduría. Su nombre original, según algunos pasajes interpretados de manera tradicional como Isaías 14 y Ezequiel 28, habría sido Lucero o Lucifer, que significa portador de luz. Pero su caída fue grande. Se rebeló. Quiso ser como Dios. No le bastó servir. Quiso gobernar. No le bastó adorar. Quiso recibir adoración. Fue entonces expulsado del cielo y con él una tercera parte de los ángeles que se unieron a su rebelión. Aquí es donde muchos se preguntan, ¿por qué Dios, siendo omnisciente, creó a un ser que sabía que se rebelaría? ¿Por qué permitirle seguir existiendo después de su caída? ¿No sería más fácil eliminarlo de inmediato y evitar todo el sufrimiento que causaría después? Estas preguntas no son nuevas. De hecho, han sido planteadas por creyentes y no creyentes desde hace siglos. Y la respuesta no siempre es sencilla. Pero si examinamos la Biblia, podemos encontrar pistas que nos ayudan a entender. Primero, está el tema del libre albedrío. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. Desde los ángeles hasta los seres humanos, todos tienen la capacidad de elegir. Amor forzado no es amor. Obediencia automática no es fidelidad. Dios valora la libertad, incluso cuando esa libertad se usa para rebelarse contra Él. Satanás eligió desobedecer, y en ese acto se definió a sí mismo como el enemigo de Dios. Segundo, la existencia de Satanás permite que el bien y el mal estén claramente diferenciados. No podemos entender la luz sin conocer la oscuridad. No apreciamos la justicia sin ser confrontados por la injusticia. Satanás no es igual a Dios. No es su opuesto exacto, como si fueran dos dioses en conflicto eterno. Satanás es una criatura, limitada. Su poder es real, pero subordinado. Dios puede detenerlo cuando quiera, pero por alguna razón decide permitir su actividad por ahora. En el libro de Job vemos algo interesante. Satanás se presenta ante Dios, no como un ser independiente, sino como alguien que necesita permiso para actuar. Le pide a Dios que le permita probar a Job, un hombre justo. Dios se lo permite, con límites. Y aunque Job sufre intensamente, al final se mantiene firme. ¿Qué vemos aquí? Que incluso la acción de Satanás puede ser usada por Dios para fortalecer, probar y revelar la verdadera fe. En el Nuevo Testamento, Satanás aparece muchas veces. Tienta a Jesús en el desierto. Influye en Judas para traicionar al Maestro. Es llamado el padre de mentira, el acusador, el enemigo, el príncipe de este mundo.
Jesús nunca lo niega como una figura real, nunca lo trata como símbolo, lo enfrenta, lo reprende y profetiza su derrota definitiva. Entonces, si Dios sabe que Satanás hará daño y aún así lo permite, ¿eso no hace a Dios responsable del mal? Esta es otra pregunta difícil, pero aquí es clave entender la diferencia entre permitir y causar. Dios permite que las personas elijan el mal, pero no lo causa. Así como permitió que Adán y Eva comieran del fruto, permitió que Satanás se rebelara, no porque lo quisiera, sino porque respeta la libertad que él mismo dio. Y en esa libertad también traza un plan de redención, uno que incluye vencer al mal, no simplemente eliminarlo sin más. La cruz es el centro de ese plan. Cuando Jesús muere y resucita, vence al pecado, a la muerte y a Satanás. No físicamente, no aún, pero espiritualmente ya ha sido derrotado. Su destino está sellado. En Apocalipsis se describe su final. Será lanzado al lago de fuego, destruido para siempre. Pero mientras tanto, sigue activo, sigue tentando, dividiendo, destruyendo. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia aún no ha terminado. Dios da tiempo para que más personas se arrepientan, crean y sean salvas. En ese intervalo, Satanás actúa, pero con límites. No puede hacer más de lo que Dios permite. También debemos considerar que muchas veces culpamos a Satanás por cosas que son simplemente consecuencia de nuestras decisiones. No todo mal viene de él. Muchas veces somos nosotros mismos quienes elegimos caminos destructivos. Satanás puede tentar, pero no puede obligar. Puede influenciar, pero no controlar completamente a quien está bajo la cobertura de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás existe? Porque Dios decidió crear seres libres. Porque la historia de redención necesita un antagonista. Porque el mal debe ser expuesto antes de ser vencido. Porque la gloria de Dios se muestra no solo en crear, sino en rescatar. Y porque al final su justicia será perfecta. La Biblia nos muestra que Satanás es un enemigo real, pero vencido, peligroso, pero limitado, activo, pero con fecha de expiración. Su existencia no debilita a Dios, sino que demuestra su paciencia, su sabiduría y su poder para sacar bien del mal. No entendemos todos los motivos, pero sabemos el resultado final. Y eso es lo que importa. Satanás existe, sí, pero su tiempo se acaba. Y mientras tanto, tú y yo tenemos una elección. ¿Seguiremos al que destruye o al que salva? ¿Viviremos con temor o con fe? Porque si Dios ha permitido la existencia del mal, también ha provisto la victoria sobre él. ¿Tú qué piensas? ¿Tiene sentido todo esto? ¿O aún te deja más preguntas? Déjalo en los comentarios. El debate es tan antiguo como la humanidad, pero la verdad sigue viva.